Muy buenas noches, amados hermanos. Damos inicio esta noche, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestra lección número 8, una lección que, bueno, estábamos hablando de expectativas. Hace meses que hemos estado mencionando ciertos puntos, ciertas cosas que decíamos siempre, bueno, esperemos que llegue el momento de tocar estos temas en algunos cursos, se hablará en lecciones aisladas como este, y habrá un curso que hablará específicamente o ampliamente de toda la temática relacionada con esta importantísima doctrina del Nuevo Testamento, como es la doctrina del matrimonio, y involucrada en ella la parte de la doctrina, perdón, que involucra el matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias en especial. Entrando en materia, específicamente hoy vamos a tratar la doctrina de James D. Bales sobre matrimonio, divorcio y nuevas nupcias. James Bales es o era un hermano, murió en 1995, pero era un profesor de Biblia en la Universidad de Harding y estuvo de profesor también en algunas otras instituciones. Fue un escritor prolífico, un escritor muy popular de la iglesia en los Estados Unidos, porque era un erudito en muchos sentidos, un hermano sumamente preparado, un muy buen escritor, pero que lamentablemente en un momento de su vida pues llegó a entender el tema del matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias de una manera que la escritura no la respalda. No hay evidencia bíblica que verdaderamente sustente el caso que este hermano de la noche a la mañana empezó a presentar a través de un libro del cual vamos a hablar en esta noche, citándolo y citando también las expresiones o declaraciones que nuestro hermano hizo respecto a esta doctrina. En 1979, con derechos de autor por parte del hermano Bales, se publicó un libro de 200 páginas titulado Not Under Bondage, que es No está bajo servidumbre. Luego, en 1981, publica, también con derechos de autor, un libro de 167 páginas titulado The Law in the Heart, que es la ley en el corazón. En 1987, el mismo hermano Bales debatía en forma escrita con el hermano Roger Jackson con respecto al derecho de la parte culpable de fornicación en un matrimonio de volver a casarse sin tener ningún tipo de dificultad con la ley de Dios. En estas tres diferentes obras es muy fácil encontrar exactamente lo que creía y enseñaba el hermano Bales respecto al tema del matrimonio, divorcio y las nuevas nupcias. Y es mi intención, juntamente con ustedes, examinar y refutar la doctrina del hermano Bales acerca de este tema. Es importante también mencionarlo a él específicamente por nombre, sus libros, las fechas en que se escribieron, sus títulos, porque esta doctrina no nació en Costa Rica, no nació en Panamá. Si alguno creyó que había sido así, pues empezará hoy entonces a darse cuenta de que quizá alguno haya querido ganar fama porque fue a Estados Unidos, conoció al hermano Bales en persona o leyó alguno de sus libros o conoció a alguno de los discípulos de él y aprendió esta doctrina y luego la trajo a su país y me refiero específicamente a mi país y luego empezó a decirse esta es la doctrina de Walter, esta es la doctrina de Tiburcio, esta es la doctrina de no sé quién y pues no, estas personas no inventaron esto, estas personas no escribieron un libro sobre esto para enseñar esta doctrina. Simplemente son personas que en un momento dado compraron el libro o tuvieron acceso al libro o escucharon una conferencia de él en persona o de alguna manera recibieron esta enseñanza. Pero el autor de esta falsa doctrina, y yo creo que no deberíamos ni estar peleándonos esto, ¿no? Porque no es ningún motivo de orgullo, todo lo contrario. Estamos hablando de personas que en realidad han dividido a la iglesia y son los culpables de que miles de hermanos vayan a ir a la condenación eterna por practicar, por creer y practicar lo que este hermano enseñaba. Entonces, eso de los walterianos que se ha popularizado por allí es simplemente, bueno, ahora cada vez ven más personas los videos, así que
tengo que ser un poquito más prudente, ¿no? Pero diré que no entiendo cuál es la razón de querer adjudicar una doctrina a una persona que no fue el primero en enseñarla ni escribió acerca de ella, simplemente fue un estudiante de esta mentira y llegó aquí a proclamarla, ¿no? No podemos decir que, por ejemplo, la Iglesia Católica es la iglesia de Cristóbal Colón, ¿no? Porque es que Cristóbal Colón llegó aquí con esa religión, entonces le vamos a llamar ahora la iglesia cristobaliana, ¿no? La Iglesia Católica es la Iglesia Católica, independientemente de quién la trajo acá y la promulgó. Entonces, en este mismo caso, independientemente de quién haya llegado a Costa Rica, a Panamá, a Honduras o a los demás países que luego nos puedan ver a través de estos medios, no importa quién la llevó. El tema es que el caballero del cual se tiene documentación, que escribió sobre esto, defendiendo esta doctrina, incluso no solamente en el debate con el hermano Roger Jackson, sino con muchos otros, uno de ellos, el hermano Thomas Warren, que escribió libros completos refutando al hermano Bates. Él es el autor de todo esto. Entonces, empecemos a ser más precisos y culpemos al que realmente tenemos que culpar de las cosas. Antes de comenzar con esta tarea, es justo decir que fuera de esta temática y hablando estrictamente de asuntos bíblicos, el hermano Bales, como dije, fue un autor, un literato de toda calidad, ¿no? Muy competente, que escribió acerca del reino de los cielos, que escribió libros sobre el premilenialismo, que escribió libros sobre el modernismo, el ateísmo, el comunismo, sobre eso escribió y dio bastantes conferencias, y lo hizo con gran erudición. Verdaderamente era un gran autor y era un gran orador. Por esas y otras de sus obras, yo me siento profundamente agradecido. Y hoy usted puede entrar a Amazon y colocar el nombre de él y le saldrán hasta 4 o 5 o 6 páginas completas de obras donde hay muchos títulos interesantes de los cuales usted puede aprender muchísimas cosas. De hecho, el hermano escribió un libro que se llama El espíritu del hombre y el espíritu humano, el espíritu de Dios y el espíritu humano. Y ese libro, algún día le mandé una captura a algunos hermanos, llegó a estar valorado en $450 en Amazon, para que ustedes tengan una idea de qué nivel y qué tipo de autor y qué tanta popularidad tenía Bates y por qué razón su doctrina llegó a tener tanta aceptación en algunas de nuestras universidades y de allí se esparció por todos los Estados Unidos y llegó a dominar gran parte de Centroamérica y un poco menos Panamá, pero hoy día, creo que todos lo sabemos, hay grupos, cientos de hermanos en Centroamérica, en los Estados Unidos, una grandísima cantidad creyendo y defendiendo esta enseñanza. Y decía, un buen autor que escribió excelente sobre muchos de estos temas, sin embargo, en la temática ante nosotros, pues afirmo que la enseñanza del hermano Bales es contraria a la enseñanza de las Escrituras. No es mi tarea, tampoco es mi intención cuestionar la sinceridad o los motivos que tenía el hermano. No lo conocí personalmente, no tuve el placer de conocerlo ni cuando era un hermano fiel, ni la tristeza de conocerlo cuando se convirtió en un falso maestro que terminó arrastrando tras sí a muchos discípulos. En Juan 2:25 se nos dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando tratamos situaciones como estas, tenemos claro que el Señor es el único que, como dice Hechos 1:24, conoce los corazones de todos. O como dice Juan 12:48 y Mateo 25:31 en adelante, que solamente el Señor Jesús será el juez de todos. Sin embargo, sí es mi responsabilidad y trabajo iluminar con la palabra de Dios, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 105, iluminar esta enseñanza y ver si está alineada con la palabra de Dios. En 2 de Juan 9 encontramos la urgencia que tiene que hacer esto. Este pasaje dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
La verdad es muy drástica con respecto a la falsa doctrina, pero muy tierna con respecto a su llamado a las almas perdidas. Así deberíamos todos nosotros, como predicadores, como maestros, ser con los inconversos, con los perdidos. La verdad debe ser proclamada, sin importar que haya trastorno a su paso, oposición a su paso, pero debe proclamarse en amor, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 15. No obstante, cuando tratamos un área como el área del matrimonio, de la familia, que es un área tan emocional, puede ser fácil para nosotros a veces pasarnos de la raya y empezar a cuestionar los motivos del predicador en lugar de ser profesionales en el sentido de hacer nuestro trabajo y no meternos en cosas que están fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestro deber o de nuestra responsabilidad, como sería ya tratar de juzgar los motivos de otros y decir que tiene los peores motivos, las peores intenciones o que seguro está tapando a algún familiar. No, no lo sé, es probable que sí, es probable que algunos lo hagan de esa manera, pero seguramente muchos otros serán sinceros y estarán enseñando esto creyendo que lo hacen como el Saulo de Tarso alguna vez encarcelaba y mataba a cristianos creyendo totalmente que tenía limpia conciencia y que cumplía la voluntad de Dios. Por lo tanto, amados, para iniciar, permítame encomendarles a Dios y a la palabra de su gracia, que como dice Hechos 20:32, tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. De manera que pueda decir de cada uno de vosotros, como dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El matrimonio es una institución divina establecida desde el principio. Podemos leer de ella en Génesis 2, 21 al 25. Tan importante era este punto que Jesús citó este evento en Mateo 19, los versículos 4 al 6, cuando se le cuestionó acerca de un hombre que repudia a su mujer por cualquier causa. En ese pasaje, Jesús respondió con las siguientes palabras. Voy a darles la oportunidad de que me colaboren en la lectura, por favor. Lo tenemos en pantalla, pero igual usted lea de donde le sea más cómodo, de su Biblia, de su teléfono o de la pantalla acá. Mateo 19, los versículos 4 al 6, por favor. Le pueden levantar su mano porque los veo desde acá. Ya tengo más controlada esta aplicación. A ver, ¿quién nos colabora? Hermano Steven Morales. Dice de la siguiente manera: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No lo separa el hombre. Muchas gracias, Steven. Nuestra lección tratará 3 puntos básicos. Primero, veremos, como pueden leer en pantalla, si Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15, libera, como veis, libera al creyente para casarse nuevamente cuando su cónyuge incrédulo lo abandona por otro motivo que no sea la fornicación, como enseña Mateo 19:9. Vamos a ver si eso es cierto. En el momento que el incrédulo abandona al creyente, quedan libres ambos para volverse a casar. En segundo lugar, veremos si los inconversos son libres para casarse, divorciarse y volver a casarse todas las veces que así lo quieran antes de convertirse en cristianos, y si es cierto que solamente deben quedarse en un solo matrimonio cuando ya se han bautizado, solamente responden a la enseñanza de Mateo 19:9 cuando ya se han bautizado. Veremos si eso es cierto, porque Bayes lo creía y lo enseñaba así, y muchos hoy. Y en tercer lugar, nos preguntamos, ¿puede la parte culpable, el cónyuge que ha cometido fornicación y que ha sido repudiado por ello,
casarse nuevamente con la aprobación de Dios o agradando a Dios? Primero, amados, consideremos lo que el hermano Bales enseñaba acerca de estos 3 puntos y luego veremos lo que la Biblia le responde al hermano y a todo el que le apoye en esta enseñanza. En la primera página de su libro, este que mencionábamos al inicio, aquí en la presentación vamos viendo y voy a pedir la colaboración, que estemos atentos también para que la lectura sea fluida. En la primera página de su libro, Not Under Bondage, Bales cita las reflexiones del hermano R. L. Whiteside en la página 42 de su libro Reflections y luego hace una pregunta. Vamos a leer esa pregunta, por favor. ¿Quién nos ayuda? Ok, voy a elegir a alguien, el Josué. Josué, son varias declaraciones del hermano Bales. Te voy a encomendar todas para que no demoremos entre una y otra, ¿no? Entonces, leemos la primera, luego yo hago algún comentario y yo te indico para que leas la que sigue y así sucesivamente, para que lo hagamos rápido y lo hagamos claro y muy bien. Entonces, decía que él cita al hermano R. L. Whiteside. Recuerden que no soy muy, se me enredan los 6, 7, 8, 9 idiomas, no sé cuántos se me enredan. Así que él cita a este hermano y hace una pregunta luego. ¿Cuál es la pregunta que él hace en la primera declaración del hermano Bales? Josué, por favor. Ok, dice. Los matrimonios mixtos y el matrimonio de 2 inconversos están gobernados por Mateo 19:9 en cuanto al divorcio y las segundas nupcias. Bien, primera declaración es una pregunta más bien. Él pregunta, ¿Dios realmente gobierna el matrimonio a través del Nuevo Testamento? De un cristiano casado con un inconverso, que es a lo que él le llama matrimonio mixto, o el matrimonio de 2 inconversos. Esa es una pregunta que él plantea, como dije, basándose en un comentario que hace del escrito del otro hermano. Y en el comienzo de su introducción en este libro mencionado, él hace una declaración del propósito de su doctrina, de su enseñanza, del libro mismo. A ver, José, ¿cuál es la declaración de propósito que hace nuestro hermano Bales? O hacía, pues, porque el hermano murió, decía, en el año 95. La única pregunta a la cual está dirigida este libro es si aquellas personas que están en el mundo, quienes se han divorciado por cualquier otro motivo y se han vuelto a casar, deben romper sus relaciones y hogares para poder venir a Cristo, como lo afirman algunos. Nuevamente, tenemos que hoy no estará nuestro hermano, perdón, haciendo un paréntesis, no estará nuestro hermano Moisés, dice, está de turno. Así que bueno, hoy no se quitarán puntos, pero tampoco se dará. Así que imagínense, hoy que Josué nos está ayudando mucho con la lectura, no sumará puntos por ello. Okay, la única pregunta, dice, es si aquellos que se han divorciado por cualquier motivo y se han vuelto a casar, deben romper sus relaciones, como sucedió allá en el caso de Esdras, ¿no? Por el hecho de venir a Cristo, como lo afirman, dice él, algunos hermanos. Más adelante, el hermano escribe lo siguiente, Josué, tenemos otra declaración del hermano Bales. Recuerden, vamos a ver primero lo que él dice, lo que él pregunta, lo que él afirma, y veremos entonces luego lo que la escritura le va a responder. Adelante, Josué. ¿Cuál es la siguiente declaración que hace? Este es el argumento básico en mi libro, a saber, que la legislación de Cristo en su ministerio personal fue dada a aquellos que se encontraban en relación de pacto con él y que estaban casados entre sí. Por lo tanto, es antibíblico que la extendamos para incluir a los matrimonios mixtos. Pablo no lo hizo, o a matrimonios de 2 personas que están fuera del pacto. Gracias, Josué. Otra vez, él está aclarando que considera antibíblico que usted enseñe Mateo 19:9 a una pareja de personas que son inconversos o que lo trate de aplicar a un matrimonio donde está casado un cristiano o una cristiana con un inconverso o una inconversa. Dice él que eso es antibíblico porque, según él entendía, Mateo 19:9 es un pasaje que pertenece al nuevo pacto
y por lo tanto solamente debe ser enseñado como ley vigente a aquellos que ya están dentro del pacto, o sea, personas que ya se han bautizado, que ya se han convertido en cristianos. Nosotros ya pasamos por aquí, ¿sí? En cuanto a este tema que él plantea, ya lo hicimos a través de una de nuestras primeras, si no fue la primera lección, ¿no? Que vimos si la ley de Cristo aplica a los inconversos como a los cristianos. Bueno, ese es el punto que él está planteando aquí y algo de ello volveremos a repasar en la parte final de nuestra lección, sea que la terminemos hoy o más adelante, pues porque estamos iniciando últimamente poco pasados de hora, así que probablemente no terminemos hoy. Yo pensaba que podíamos terminar hoy, pero si terminamos la próxima semana, vamos a hacer un repaso de ese punto que tratábamos de si la ley de Cristo aplica para todos o no. Pero queda claro desde el mismísimo principio de su libro que el hermano Weiss veía una línea muy, muy demarcada entre lo que Cristo habló, decía él, y lo que Pablo habló. Él mencionaba que Cristo hablaba para dos cristianos que se habían casado y les da su ley de que solo pueden divorciarse por motivo de fornicación, y que el apóstol Pablo luego en Corintios va a hablar del matrimonio mixto o va a hablar del matrimonio de dos incrédulos, algo sobre lo cual Cristo, dice él, nunca habló. Entonces, el hermano Weiss va a pasar a otra declaración más. Vamos a pedirle a José que nuevamente nos apoye, por favor. ¿Qué creía? Decía el hermano Weiss. Creo que la legislación de Cristo es para los creyentes. Aprendí esto de Pablo, 1 Corintios 7, 10 al 11, y que la legislación de Pablo es para los matrimonios mixtos, 1 Corintios 7, 12 al 15. Ya que ninguno de ellos legisló para el mundo, no estoy autorizado para aplicarles esta legislación. Weiss basaba esta distinción en grupos sobre las palabras que se encuentran en 1 Corintios 7:10 y en 1 Corintios 7:12. El primer texto dice, mando no yo, sino el Señor. Y el segundo dice, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Okay? ¿Y qué dice Weiss acerca de estas expresiones? ¿Qué explica allí Josué sobre eso, sobre la diferencia entre una frase y la otra? Mando, no yo, sino el Señor. 1 Corintios 7:10. Y a los demás, yo digo, no el Señor. 1 Corintios 7:12. Cuando Pablo dijo, no yo, sino el Señor, quería decir que el Señor ya había hablado acerca de dos cristianos. Y Pablo aplica su enseñanza a aquellos a quienes el Señor tenía en mente cuando enseñó sobre matrimonios en su ministerio personal. Gracias. Ahí está resaltado. Dice él que el Señor tenía en mente cuando enseñó sobre matrimonio a dos cristianos. Eso era lo que Weiss creía que el Señor tenía en mente, ¿no? Luego siguió adelante con su punto, Josué, al decir que el uso de sino, o sino más bien, pero en 1 Corintios 7, 6, 8 al 10, 12, 19, 25, 29, 32 al 37, 39 al 40, justifica que concluyamos que sino en 7:12 indica que Pablo estaba tratando con un grupo diferente. En este caso, él está hablando acerca de matrimonios mixtos. En el 7:12 al 15, que aquel a quien se dirigió Cristo en 7:10 al 11. Qué trabalenguas. sí, voy a releer allí para no perder la unidad. Dice, estos textos, ¿no?, justifican que concluyamos que sino en 7:12 indica que Pablo estaba tratando con un grupo diferente, y me salto el paréntesis para que entendamos la línea, ¿no? Dice, indica que Pablo estaba tratando con un grupo diferente en 7:12 al 15 que aquel, o sea, que aquel grupo a quien se dirigió Cristo en 7:10 al 11. O sea, él está hablando de que cuando Pablo escribe el 7:10 a 11 de Corintios,
ese texto está relacionado con Mateo 19:9. Pero que cuando Pablo luego escribe en el 12 al 15 diciendo, y al resto, dice él, ahí está hablando Pablo a los matrimonios mixtos, un tema del cual el Señor no había dicho nada, dice Beisto. Habiendo hecho esto, el hermano tenía una puerta abierta para señalar que había dos términos griegos que le iban a ayudar a él, o le habían ayudado, decía, le habían ayudado a entender mejor esto. Y son los que tenemos aquí en pantalla. Los términos griegos implicados en esta discusión son, el primero, aunque se escriba como lo ven allí, se pronuncia horizo, así que no piensen en comida. Horizo, que indica separarse o separación. Y el segundo, que es afiemi, como si llevara una tilde en la i, ¿no? Afiemi, que significa también abandonar, alejarse, apartarse. Ok, estos términos, decía este señor, significan divorcio en 1 Corintios 7, 10 al 15. Lo afirmaba Bales. Y que el término de abajo, doulos o doulos, como lo pronuncian otros, que es el término para servidumbre, significa vínculo matrimonial. Esta fabricación que hace él puede probar un punto, pero necesitamos ver si la prueba que se está presentando realmente está alineada con lo que muestran o lo que enseñan las escrituras. Al tratar este punto, lo primero que debemos tener en cuenta es que la enseñanza de Bales contradice drásticamente Mateo 19:9. Por favor, note que en Mateo 19:9, texto que conocemos supremamente bien, un hombre se casa con una mujer. Luego el hombre repudia a esa mujer por un motivo que no es fornicación. Podemos imaginar que puede ser por incompatibilidad. Cuando la repudiada se casa con otro hombre, o sea, la divorciada se casa con otro hombre, aquella mujer de la que se divorciaron se casa con otro hombre, se convierte en adúltera. En 1 Corintios 7:15, un hombre se casa con una mujer. Luego el hombre abandona a esa mujer por otro motivo que no es fornicación. Otra vez, pensemos que es incompatibilidad. La mujer abandonada se casa y no es adúltera. Obviamente, estos dos escenarios serían contradictorios. Si es el caso, por ejemplo, para hablar de otra doctrina, que Juan 3:5 enseña que la única manera en la que alguien puede entrar al reino, estamos ilustrando, es siendo bautizado. Si eso está claro, es contundente, es innegable, que Juan 3:5 enseña que la única manera en la que alguien puede entrar al reino es siendo bautizado, entonces cualquier interpretación de cualquier pasaje que contradiga esa enseñanza es una interpretación errónea. De la misma manera, si Mateo 19:9 enseña que la única causal bíblica para el divorcio y las nuevas nupcias, o sea, el segundo matrimonio, es la fornicación, entonces cualquier interpretación de cualquier pasaje que contradiga esa enseñanza es una interpretación errónea. No puede ser que en Mateo 19:9 esa mujer no se pueda volver a casar y en 1 Corintios 7:15 sí se pueda volver a casar. Sería una contradicción bíblica. El hermano Bales diría, no, esto no es una contradicción, porque ninguno de los dos pasajes tiene una aplicación universal. Es decir, que Mateo 19:9 aplica matrimonios de cristianos con cristianos, mientras que 1 Corintios 7:15 aplica matrimonios de cristianos con inconversos, dice Bales. Sin embargo, surge una pregunta interesante si el argumento de este hermano estaba en lo correcto. ¿Qué pasa cuando un cristiano casado con un inconverso, que según Mateo 19:9 tendría el derecho de repudiar a su cónyuge si le es infiel? ¿Qué pasaría si el hermano lo repudia? Pero según Bales, dice él que aprendió de 1 Corintios 7:12 al 13, que la enseñanza de Pablo aplica a matrimonios solo de cristianos con inconversos, pero en ese pasaje no menciona la fornicación como causal de divorcio. Entonces, un cristiano casado con un inconverso tendría el derecho bíblico, ¿no?, de repudiar a su cónyuge infiel con la causal de la fornicación. Para ser consistente, el hermano Bales debería decir que no tiene ese derecho.
debido a que 1 Corintios 7, 12 al 13 aplica a matrimonios de cristianos con inconversos y no menciona la fornicación como una causa. Mateo 19, 9 sí la menciona, pero según veis, ese pasaje solo aplica a matrimonios de cristianos con cristianos. Imagínense. Entonces, un cristiano casado con un inconverso no lo puede repudiar aunque el inconverso le sea infiel. El inconverso, ¿en qué condición quedaría? Es una pregunta que tendremos que contestar o con la Biblia o con las teorías o hipótesis del hermano Bayes. Es un dilema interesante, por decir algo. El cristiano tendría derecho, si estuviera casado con un cristiano, de repudiar a su cónyuge infiel. Pero si resulta que el cónyuge es inconverso, no lo puede repudiar porque supuestamente la ley no le aplica a él, porque dice Bayes que él sabe o sabía que Mateo 19:9 no era para todo el mundo, sino solo para matrimonios de cristianos con cristianos. El punto es, o la realidad es, Pablo no estaba exponiendo una nueva enseñanza. Pablo estaba haciendo una aplicación de lo que enseñó Jesús, tanto en Mateo 5, 31 y 32, como en Mateo 19, 9. No hay mención de divorcio en 1 Corintios 7, 12 al 15, y toda la evidencia señala de que la frase, que es la que inspira el título del libro de Bayes, no está sujeto a servidumbre, no se está refiriendo al vínculo matrimonial en absoluto. ¿Por qué? Considere las dos palabras separarse, horizo, y abandonar, afiemi, las cuales Bayes decía que significaban divorciarse. Somos conscientes de que estas dos palabras pueden significar divorcio y algunos léxicos presentarán ese significado en el caso de 1 Corintios 7, 10 al 15. Pero no hay nada, según los mismos léxicos, inherente en esas palabras que obligue a que siempre que aparezca el término horizo o siempre que aparezca el término afiemi, signifique divorciarse. De hecho, vamos a ver unos ejemplos donde la palabra no se traduce de esta manera. En el caso de afiemi, se traduce le dejó en Mateo 4:11, pero se traduce dejando en Mateo 4:20. Se traduce perdónanos en Mateo 6:12. Se traduce dejando en Marcos 1:18. Se traduce le dejó en Marcos 1:31. Se traduce dejando en Marcos 7:8. Y se traduce remitiereis en Juan 20:23. Lo mismo pasa con el término horizo. Se traduce se fueran y saliesen en Hechos 1:4 y 18:2. Se traduce salió en Hechos 18:1 y se traduce separará en Romanos capítulo 8, versículo 35. Interesante, ¿no? En ningún momento se traduce este término como divorcio en ninguno de estos contextos. No encontramos un término técnico en horizo o en afiemi para aplicarle que siempre deba significar divorcio. Y por lo tanto, cuando vamos a 1 Corintios 7, decir, ¿qué dice ahí? Afiemi, sí, entonces es divorcio. ¿Qué dice ahí? Horizo, entonces es divorcio. No, porque si hiciéramos eso en el resto del Nuevo Testamento, imagínense, traduzca divorciarse o divorcio en cada uno de los ejemplos que acabamos de dar, sería definitivamente un disparate. Pero sí hay una palabra en el Nuevo Testamento griego que significa ineludiblemente divorcio. Y esta palabra es la que tenemos allí abajo en pantalla, apolúo. Sin embargo, que apolúo esté ausente en este pasaje que que utilizaba el hermano Bayes y que utilizan sus discípulos hoy para hablar de divorcio, que esté ausente en esa sección de la escritura es bastante interesante. El hermano Bayes también se toma libertades con otro término, que es el término servidumbre. Libertades que no tenían ningún sustento, ni en el griego, ni en la enseñanza general de la escritura. La palabra para servidumbre en griego es la que tenemos en pantalla, la palabra de doulotai pronuncian algunos otros, pues no vamos a discutir sobre eso cuando ninguno estuvo en el primer siglo para escuchar a alguien hablando griego koiné, pero por lo menos en los cursos que yo estudié o el que más consideré apropiado, pues siempre dice que debe
pronunciarse la O y la U juntas como el inglés. Entonces se pronuncia como una U, así que sería dedulotai. Bueno, así lo aprendí y así lo sé pronunciar. El término dedulotai dice Bales que se refiere al vínculo matrimonial. Por lo tanto, cuando la escritura dice en 1 Corintios 7:15 que si el incrédulo se separa del creyente, el creyente no está sujeto a servidumbre, dedulotai, significa que no está sujeto más a ese matrimonio. Miren, es matrimonio mientras que el incrédulo no se vaya. Pero si el incrédulo se va, dice él, tanto el creyente como el incrédulo quedan libres para volverse a casar. Doctrina diabólica. Hermanos, la palabra griega que el apóstol Pablo utiliza aquí, y vamos a verlo aquí abajo, mismo, en la parte de abajo, vamos a ver los significados que dan los mismos léxicos, no tiene nada que ver con el matrimonio. Que alguien sienta que su matrimonio es así, bueno, eso puede ser. Pero que ese término se utilizara en la escritura para hablar de vínculo matrimonial, jamás. Leamos. El léxico de Taller dice que esta palabra habla de un esclavo, habla de un fiador o habla de un hombre en una condición servil, de alguien que está en esclavitud. Los lexicógrafos en Gingrich decían que esta expresión significa estar atado, pero como esclavo. Bollinger decía que es estar esclavizado. Y Young decía que es estar en represión. Cuando usted lee o estudia todos estos famosos léxicos, muy reconocidos, muy respetados, son autoridades en la interpretación del idioma griego del Nuevo Testamento, tanto Young como Strong, como Abbott Smith, todos concuerdan en que el término de dedulotai significa estar esclavizado y que el término jamás se utilizó en ningún contexto para hablar de matrimonio. En cambio, el apóstol Pablo, cuando quiso hablar de estar ligado o estar atado por esa responsabilidad que involucra el pacto del matrimonio, sí utilizó un término griego que involucra vínculo o que significa el vínculo matrimonial. Ese término está en los versículos 27 y 39 de 1 Corintios 7. Por favor, vamos a esos textos. Alguien que nos colabore con esa lectura. 1 Corintios, capítulo 7. Tenga su Biblia ahí a mano, porque pues, vamos a estar citando, ¿no? 1 Corintios, capítulo 7, los versículos 27 y 39. Vamos a leer cómo en el mismo contexto Pablo sí utiliza un término que habla de estar atado o ligado en matrimonio a otra persona y no es el de 1 Corintios 7:15. Por favor, ¿quién nos ayuda? 1 Corintios 7:27 y luego el 39. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. El 27. 31 ahora. 39. 31. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Gracias, hermano. En ambos pasajes se habla del término ligado. Este término proviene de una palabra griega que es la palabra deo, así mismo, D-E-O, deo. Esa palabra sí es ligado en vínculo matrimonial. La pregunta es, ¿por qué Pablo utiliza un término que nunca se usa para hacer referencia al vínculo matrimonial en el versículo 15, cuando podía usar el término que hubiera dejado claro, clarísimo, que se refería a ese vínculo? La razón es que él no quiso decir vínculo matrimonial en 1 Corintios 7:15. Sin embargo, Pablo se estaba refiriendo a la regla que él acababa de establecer, que cuando un cristiano está con un inconverso en un matrimonio,
debe permanecer en ese matrimonio. Considere los versículos 12 y 13. Alguien que nos lea, por favor, están en pantalla. Versículos 12 y 13 de 1 Corintios 7. Se cayó Rafael. Arzobispo, investíguese eso, a ver qué pasó con ese hombre. No vaya a ser que se haya dormido. Y alguien entonces acá nos lee, por favor, 1 Corintios 7, 12 y 13. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Bien, ahora sí, investígueme, por favor, qué pasó ahí en serio, qué pasó con Rafael. Aquí podemos ver, aquí vamos a ver si volvió, no vuelve. Aquí podemos ver que debe quedarse con el inconverso si él consiente en quedarse. Es una cuestión diferente si el incrédulo se separa. No se le ordena al cristiano tomar medidas extremas con tal de mantener intacta la relación o para querer cumplir la regla que Pablo acababa de exponer. Ni siquiera debería considerar renunciar a su cristianismo con tal de mantener su relación. Que se separe, dice el apóstol. No están esclavizados a su pareja debido a la regla que acabo de exponer. Es la manera en la que Pablo dice a estas personas, no se preocupen, ustedes han hecho todo lo que estaba de su parte. Tengan paz. Si la persona se separa, pues ustedes no están obligados a correr detrás de él o de ella, abandonando su fe o su religión. Porque hay un gobernante por encima de cada relación matrimonial. Es ese del que habló el libro de Hechos en 5:29 cuando dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquier forma de mantener una relación que nos lleve a ser infieles con Dios es una forma de servidumbre o de esclavitud. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Sin embargo, el hermano Bales basaba todo su argumento en las dos frases que se encuentran en los versículos 10 y 12. Su argumento es que Cristo hablaba a los cristianos casados con cristianos, mientras que Pablo hablaba a los cristianos casados con inconversos, y que nunca se deben mezclar estas dos instrucciones, y que él no podía hablar sobre dos inconversos casados porque ni Pablo ni Cristo enseñaron acerca de esos matrimonios, porque para él esos inconversos casados no estaban bajo la ley de Cristo. Es decir, el hermano Bale razonaba a partir de estos versículos que el Señor nunca dijo nada que aplicara a los matrimonios mixtos. Pero si esto fuera cierto, entonces Mateo 19:9 no puede aplicar a esos matrimonios. Ya que Bales creía que servidumbre en 1 Corintios 7:15 significa vínculo matrimonial y que el cristiano abandonado quedaba libre del vínculo matrimonial y por eso ambos eran libres para volverse a casar, entonces cuando el Señor permite un divorcio, automáticamente permite un segundo matrimonio. Ahora, Cristo no dijo nada acerca de los matrimonios mixtos. Entonces, ¿qué pasa con la cita de él en Mateo 19:5? Él cita el libro de Génesis diciendo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto no tiene nada que ver con los matrimonios mixtos. ¿Y qué pasa con la fornicación como causal para el divorcio? Y las nuevas nupcias que vendrían después de él. Esto no aplica a los matrimonios mixtos. Si Cristo no dijo nada acerca de los matrimonios mixtos, debemos concluir que él no tenía nada que decir tampoco acerca de las vírgenes. Pero, ¿qué dice 1 Corintios 7:25? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Ciertamente debemos estar de acuerdo en que parte de Mateo 19:9 se refiere a las vírgenes, porque usted debe leer los versículos 4 y 6 de Mateo 19 como los leímos al principio. Por lo tanto, las conclusiones de Bales carecen de fundamento. Si Cristo habló con respecto a los matrimonios mixtos, porque Cristo se fue al principio, y Cristo habló respecto a las vírgenes, porque para entrar en los matrimonios entraban estas personas en dicha condición,
Entonces Pablo no pudo haber dicho que Cristo, no había hablado nada acerca de los matrimonios mixtos. Es tan simple como eso. Pero ¿qué estaba enseñando Pablo? Es obvio que Corintios 7:1 nos muestra que Pablo había recibido una carta con preguntas, porque ese texto dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, lo que representa un desafío para nosotros, porque obviamente no tenemos esa carta, lamentablemente, no llegó hasta nuestros días, los de Chloe no cuidaron suficientemente las cartas para que nosotros hoy pudiéramos tener cuáles eran exactamente las preguntas. Pero yendo al contexto podemos determinar esas preguntas. Por ejemplo, la pregunta específica que él respondió en los versículos 12 al 15, al parecer era la siguiente, o alguna parecida a la siguiente, ¿no? ¿Dios acepta el matrimonio de un cristiano con un incrédulo? ¿Es una unión legítima o santificada ante sus ojos? ¿O él la considera una unión pecaminosa y quiere que el creyente abandone a su cónyuge incrédulo? Esa pregunta o esas preguntas serían naturales en una persona que conoce las enseñanzas de Éxodo 34:16, de Deuteronomio 7:3 al 4 y de Esdras 10:1 al 43. Todas estas lecturas harían natural que una persona se preguntara si el hecho de estar casado con un inconverso Dios lo veía bien o no, y si lo veía mal, si era necesario abandonar o no. Aunque Cristo había dado su instrucción en Mateo 19:9, los cristianos corintios al parecer se preguntaban si este tipo de matrimonios eran matrimonios legítimos. Así que Pablo aplicará la enseñanza de Cristo en una situación específica, que verdaderamente en cuanto a lo específico, Jesucristo no lo mencionó. Entonces, ¿qué viene aquí? Bueno, Pablo enseña varios puntos importantes. Primero, ordena que estos cristianos permanezcan con sus cónyuges incrédulos. Esto lo hace en los versículos 12 y 13. Segundo, les asegura que su unión era legítima ante Dios. Tercero, que sus hijos son puros. Esto lo muestra en el versículo 14. 4, que incluso ellos podían, a través de su ejemplo, salvar las almas de sus cónyuges incrédulos. Me cuesta decir cónyuges o pronunciarlo con J, ¿no? Dice que ya no es cónyuges, como decíamos en un pasado. Pero si el incrédulo se separa, pues que se separe. Un hermano o hermana no está sujeto a esa esclavitud como para mantener una relación así a cualquier costo. No hay mención en este pasaje de un divorcio, ni mucho menos de un nuevo matrimonio. De hecho, la Biblia condena a los que repudian a su pareja y se casan con otra persona a través de cualquier otra causal que no sea la fornicación. Recuerde que esto es lo que dice la Escritura en Mateo 5, 31 al 32, 19:9 y Primera de Corintios 7, 10 al 11. Así que, amados, en esta primera sección queríamos conocer de qué se trataba la doctrina de nuestro ya fallecido hermano James D. Bass, donde él argumentó que según él, lo primero que todo, Mateo 19:9 es un pasaje del nuevo pacto y que por lo tanto solamente está dirigido a personas dentro del nuevo pacto. O sea, que esa ley solamente aplica a cristianos casados con cristianos. Que en Primera de Corintios, según él, 7, 10 al 15, el apóstol Pablo trata casos de matrimonios mixtos, matrimonios de cristianos con incrédulos, y que Pablo establece ahí una ley diferente a la ley que Jesús estableció en Mateo 19:9. Además, concluye que debido a que Jesús supuestamente habla solo para matrimonios entre cristianos y Pablo habla de matrimonios entre cristianos e incrédulos, entonces los matrimonios entre dos incrédulos no son mencionados ni por uno ni por el otro, así que él concluye que no están bajo la ley de Cristo. Esa es la enseñanza de él a través de esos dos libros que mencionaba al principio, que mostró a través de sus conferencias, a través de sus clases en aquella universidad donde fungía como profesor, y también a través de muchos artículos en diferentes publicaciones de la hermandad, y así llegó
a permear o llegó a invadir a Centroamérica a través de hermanos que iban y estudiaban allá o a través de misioneros que venían a Centroamérica con este veneno, con esta doctrina nociva y diabólica. Pero hemos visto a través de un breve análisis que podríamos todavía profundizar más, pero en este somero repaso podemos decir que definitivamente la doctrina de Bayes no está basada en la escritura, porque iniciando utiliza ciertos, le adscribe ciertos significados a términos griegos que no los tienen, porque vimos que las autoridades en griego no respaldan eso. Además, hace conclusiones que ya nosotros respondimos en la primera lección de este curso, que tenía que ver con si la ley de Cristo verdaderamente aplica o no a los inconversos. Aquí estudiamos eso y llegamos a la conclusión de que definitivamente Cristo reina sobre todas las personas. Desde que entró la era del Evangelio, todas las personas están bajo la ley de Cristo. Así que el punto que él necesita para poder demostrar su doctrina se cae por todos lados, porque si utiliza el griego, lo utiliza mal y las autoridades no lo respaldan. Si utiliza el contexto bíblico para tratar de argumentar, tampoco le respalda, porque, como decíamos, la palabra servidumbre nunca se utilizó en la escritura para referirse al matrimonio. Paréntesis, aunque algunos sientan que es una servidumbre, Dios no lo ve así y jamás se expresó de él, del matrimonio me refiero, así en las páginas de la escritura. En cambio, cuando se quiso hablar de ese vínculo, cuando se quiso hablar de esa unión, se utilizó el término deo, no el término deudolotai, que sí implicaba servidumbre, sino el término deo, que implicaba estar comprometido, estar ligado, estar obligado, tener responsabilidad por un pacto, por un acuerdo que había entre las dos partes. Si el apóstol Pablo hubiera querido decir vínculo matrimonial, en 1 Corintios 7:15 hubiera usado deo y hubiera dicho, pues, todo el que está ligado y el incrédulo se separa, ya queda desligado. Pero no lo hizo así. Utilizó, si el incrédulo se separa, usted no está sujeto a servidumbre. Sí está sujeto al matrimonio, porque usted no va a dejar de ser el esposo o la esposa de esa persona. Pero si él abandona, pues usted no debe ir corriendo detrás de él por el hecho de que usted es su esposo o su esposa. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 7:15 y no la que dedujo el hermano Bayes. Por el otro lado está el tema de si la doctrina del matrimonio, divorcio y nuevas nupcias aplica o no a los inconversos. Eso ya lo veremos en nuestra segunda sesión la próxima semana, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, y llegaremos hasta aquí en la sesión de esta noche.